Hola a todos queridos espectadores, hoy están a punto de presenciar uno de los momentos más importantes en el camino de Tuví, un momento que puede cambiar el destino de toda su vida, porque hoy el médico confirmará si aquello que todos temen, aquello que podría ser el único milagro en la vida de Tuví, o el peligro que podría arrebatarle la vida, realmente está creciendo dentro de su frágil cuerpo. Alan está tan preocupado que le tiemblan las manos mientras sostiene el tazón de sopa. Bahung se queda en la puerta con el corazón oprimido, sin atreverse a decir una palabra. Y Tuví solo coloca suavemente la mano sobre su pecho y se hace una pregunta que deja a cualquiera sin aliento. Si el bebé realmente existe, ¿me salvará o me destruirá? La historia de hoy te acercará a esa delgada línea entre la esperanza y la desesperación, entre un milagro y un riesgo, entre una pequeña vida y la de Tuví misma. Míralo hasta el final porque la verdad está a punto de revelarse, y es más dolorosa, más inesperada y más hermosa de lo que imaginas. Aquella mañana el cielo estaba extrañamente claro. La luz del sol se filtraba entre las hojas del huerto de naranjos y caía sobre el pequeño camino de tierra que llevaba al centro de salud. Tuví caminaba despacio con la respiración débil, agarrada del brazo de Alan. Cada paso era un esfuerzo para no desmoronarse. Alan no decía nada. Solo caminaba a su lado, sujetando su mano como si temiera que al soltarla, ella pudiera caer. El médico había seguido la enfermedad de Tuví durante muchos años. Al verla llegar con el rostro pálido, la hizo pasar de inmediato. Tuví se recostó en la camilla, el pulso acelerado, el pecho izquierdo, contrayéndose sin parar, la respiración entrecortada. Alan estaba junto a ella con el corazón oprimido. Cada pequeño gemido de Tuví hacía que él cerrara los ojos de dolor. Después de examinarla, el médico tomó los resultados preliminares de la ecografía y de las pruebas rápidas. Su rostro mostró una ligera incomodidad. Luego se acercó y dijo con voz grave: «Tuví, necesito hablar contigo. Tus indicadores coinciden con signos de embarazo. Es posible que estés esperando un bebé». El ambiente se congeló al instante. Tuví abrió los ojos y miró al médico como si él acabara de decir algo imposible. Alan también quedó inmóvil. Sus manos, que estaban aferradas al borde de la camilla, se aflojaron de golpe. 1 segundo, 2 segundos, 3. Todos los sonidos del exterior desaparecieron. De pronto la respiración de Tuví se volvió agitada. Intentó incorporarse, pero enseguida se llevó la mano al pecho por el dolor. «No puede ser. Yo no...» Su voz tembló como si fuera a romperse. El médico puso una mano sobre su hombro con suavidad. «Aún no lo confirmo, pero los resultados iniciales son muy parecidos. Necesitamos un análisis de sangre para saberlo con certeza, pero solo escuchar las palabras «estás embarazada» hizo que todos los recuerdos de Tuví regresaran desgarrándola por dentro. Los días en que tuvo que arrodillarse bajo la lluvia porque no podía tener hijos. Las noches de insultos de ser echada de casa. Las pruebas pasadas que decían que su posibilidad de concebir era casi nula. Ella había vivido mucho tiempo con una pregunta clavada en el corazón. ¿De verdad no estoy hecha para ser madre? Y ahora el médico estaba diciendo lo contrario. Alan miró a Tuví. En sus ojos había pánico, preocupación y algo más que ni él se atrevía a nombrar. Si aquello era verdad, ese bebé no podía ser suyo. Pero aún así, reprimió todo sentimiento, apretó su hombro y susurró: «Cálmate, pase lo que pase, no te voy a dejar sola». Tuví lo miró.
Sus ojos brillaban de miedo. No lloraba, solo temblaba. Temblaba por su pasado, temblaba por el presente, temblaba por miedo a perder a quien estaba sosteniendo su mano. El médico los observó y soltó un suspiro preocupado. Si realmente está embarazada, no es una buena noticia. Su corazón está muy débil. Un embarazo podría ser peligroso para su vida. Alan cerró los ojos con fuerza, como si aquellas palabras le hubieran golpeado el pecho. Cuando regresaron a casa, Pa-Hung estaba en la entrada. Corrió hacia ellos y sostuvo a su hija. ¿Qué dijo el doctor? ¿Por qué estás tan pálida, Dios mío? Tu-bi no respondió. Alan la miró y supo que tenía que decirlo. El doctor cree que Vi podría estar embarazada. Los ojos de Ba-Hung se abrieron de par en par. Sus labios temblaron. Retrocedió un paso y cayó sentado en la silla de bambú. Sus manos envejecidas se entrelazaron temblando sin control. Embarazada, pero con su corazón, eso no pudo seguir. El miedo lo estaba consumiendo incluso antes de sentir alegría. En sus ojos no había sospecha. No había preguntas como ¿de quién es el bebé? Solo un temor profundo. Mi hija podrá sobrevivir. Esa noche Tu-bi se sentó en su habitación abrazándose el pecho. No lloró. Solo miraba fijamente la pared. ¿Un bebé? ¿Una bendición o una sentencia? Recordó las palabras del médico. Podría ser peligroso para tu vida. Recordó el sobresalto en los ojos de Alan. Recordó su pasado y la sensación de no merecer ser madre. La habitación siempre cálida se volvió pesada. Afuera en el porche, Alan se quedó de pie. El viento agitaba su cabello, pero no calmaba el caos dentro de él. Él amaba a Tu-bi. Quería cuidarla. Quería protegerla siempre. Pero si ella realmente estaba embarazada, y si ese bebé no era suyo, ¿sería capaz de soportarlo? Miró su silueta detrás de la cortina frágil y delicada. Un pensamiento le atravesó el corazón. Ella me necesita más que nunca. No puedo dejarla. Respiró hondo y entró en la habitación. Tu-bi levantó la cabeza con los ojos húmedos, pero intentando disimularlo, y preguntó con una voz pequeña y dolorosa: ¿Tú todavía crees en mí? Alan no respondió de inmediato. Se acercó, tomó su mano y la sostuvo con cuidado como si fuera cristal. Luego dijo palabra por palabra con la firmeza de una promesa: Tu-bi, sea verdad o no, yo me quedo. No voy a dejarte sola nunca más. Aquella promesa simple, suave, hizo que el corazón de ella se quebrara en un llanto silencioso. No por el embarazo, no por el miedo, sino porque por primera vez en su vida alguien no la abandonó después de escuchar una noticia tan aterradora. Esa noche la luna colgaba en silencio sobre el cielo, dejando caer su luz plateada sobre el huerto de naranjos, todavía cubierto de rocío. En la pequeña habitación, Tu-bi estaba acostada de lado, con los ojos abiertos de par en par, aunque su cuerpo ya no tenía fuerzas. A su lado, Alan se sentaba en una vieja silla de madera. No se atrevía a dormir, solo la observaba bajo la luz temblorosa de la lámpara de aceite. Dentro de los dos, había emociones opuestas chocando como una tormenta silenciosa. Un bebé. Podría ser el regalo que la vida le había negado a Tu-bi durante tantos años, pero también podría ser lo que le quitara el aliento en cualquier momento. Alan miró a Tu-bi. La vio poner una mano sobre su vientre muy despacio, como si temiera lastimar algo que quizá estaba creciendo dentro de ella. Tu-bi, la llamó suavemente. Ella giró el rostro hacia él. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, Alan vio un miedo más grande que cualquiera de los dolores que ella había sufrido. Sí, de verdad hay un bebé, dudó. ¿Crees que yo
podría llevarlo hasta el final. Su voz era tan pequeña que parecía perderse en el viento nocturno. Alan tragó saliva. No podía responder. Las palabras del médico seguían resonando en su cabeza. Un embarazo en su estado puede poner en riesgo su vida. Él tomó su mano. Su propia mano temblaba, y Tuvi lo notó. Era la primera vez que veía a Alan temblar por algo relacionado con ella. No sé qué pasará, pero si es tu hijo, entonces es un milagro. Tuvi apretó los labios mientras las lágrimas caían. Negó con la cabeza. Un milagro. También puede ser una prueba. ¿No piensas que, si estoy embarazada de verdad, mi cuerpo quizá no lo soporte si yo muero? La habitación quedó en silencio absoluto. Alan se levantó de golpe y se pasó las manos por la cara como si quisiera borrar esa idea. No digas eso. No quiero escucharlo. Pero es la verdad, susurró Tuvi. Tengo miedo. Más que nunca. Ella volvió la mirada hacia la ventana. El viento nocturno entraba con el aroma suave de los naranjos tiernos. Colocó la mano sobre su vientre, sin saber si lo hacía por instinto o por temor. Si realmente hay un bebé. Hizo una pausa. Su voz se quebró. Sería la primera vez que la vida me da un poco de esperanza. Alan se sentó lentamente mirándola con una expresión profunda, como si quisiera memorizar cada respiración de ella. Pero también podría, continuó, ser el peligro que me quite el último aliento. Alan bajó la cabeza. Sus manos se entrelazaron con fuerza. Intentaba mantener la calma, pero su voz también tembló. Prefiero sufrir cualquier dolor antes que perderte a ti, Tuvi. Las lágrimas rodaron por el rostro de ella. Lo que dices solo me hace sentir más culpable. ¿Culpable de qué? Si hay un bebé, no es tuyo. Y si por culpa de él yo ya no estoy contigo. Su voz se rompió. Tú lo odiarías. ¡Me odiarías! Alan casi saltó hacia ella tomándola por los hombros. No digas eso. No lo odio. Nunca he pensado así. Colocó su mano sobre su pecho con la voz ahogada. Tengo miedo, pero no del bebé. Tengo miedo de perderte. Tuvi cerró los ojos y sus lágrimas empaparon la almohada. Afuera en el porche, Pa Hung estaba sentado y escuchó todo. No entró. No dijo nada, solo miraba la luz que se filtraba por la puerta entreabierta. En su corazón el dolor era aún mayor que el miedo. Él sabía que si Tuvi estaba realmente embarazada, podría ser el milagro que ella había esperado toda su vida. Pero también podría ser una sentencia para su frágil corazón. Miró hacia el cielo con los ojos rojos. Si es un milagro, por favor déjalo llegar sin quitarle la vida. Y si es una desgracia, deja que yo la cargue, no la hagas sufrir más. El viento de la noche rozó su cabello, haciendo que su figura envejecida pareciera aún más sola. Aquel día, antes de que amaneciera del todo, Alan ya estaba despierto. En el patio, el rocío cubría cada hoja del naranjo, y el aire frío se colaba por las rendijas de las puertas de madera. Se puso una chaqueta ligera y bajó a la cocina con pasos silenciosos, como si temiera despertar a Tuvi. La pequeña cocina de Pa Hung aún guardaba el brillo de las brasas de la noche anterior. Alan avivó el fuego con cuidado. Sus movimientos eran torpes pero llenos de atención. Todo lo que hacía era lento, como si la preocupación que llevaba dentro hubiera hecho que el mundo se moviera despacio. Hoy era un día importante, el día en que debían volver al centro de salud para hacer el análisis de sangre, el día en que sabrían si lo que había en el cuerpo frágil de Tuvi era un milagro o un peligro. Solo pensarlo hizo que su mano se detuviera sobre el mango de la olla. Respiró hondo, se recompuso y continuó. Cortó el jengibre en trozos pequeños y lo añadió a la olla de arroz que hervía suavemente.
Revolvió despacio con una delicadeza que parecía tocar el propio corazón de ella. Necesita algo caliente, pensó. Necesita descansar y necesita que yo esté aquí. En la habitación Tu-Vi seguía despierta. No había logrado dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, las preguntas dolorosas volvían una y otra vez. Si es un embarazo de verdad, ¿podré sobrevivir si yo no estoy? ¿Qué pasará con Alan? ¿Y si el bebé no es suyo? Se cubrió con la manta encogiéndose como si pudiera esconderse de sus propios miedos. En ese momento la puerta se abrió muy despacio. No hubo golpes, no hubo llamados, solo esa suavidad de alguien que siempre temía asustarla. Alan entró con un cuenco de arroz caliente entre las manos. La primera luz del día iluminaba su rostro, haciendo aún más visibles las ojeras de haber pasado la noche en vela. ¿Ya estás despierta?, preguntó en voz baja, con un tono suave como el amanecer. Tu-Vi se giró. Sus pestañas estaban algo hinchadas por haber llorado. Sonrió débilmente. No pude dormir. Alan dejó el cuenco sobre la mesa de madera junto a la cama y acercó una silla. La miró durante un largo instante con una expresión llena de preocupación, cariño y algo parecido a una plegaria silenciosa. Te preparé arroz caliente. Come un poco para que no te sientas tan débil. Tu-Vi miró el cuenco. Miró las manos de Alan enrojecidas por el calor del fuego. Miró la manera en que él se inclinaba ligeramente hacia ella, sin apartar la vista ni por un segundo. Y sintió claramente una cosa. Si había alguien en el mundo que nunca la abandonaría, era Alan. Ella murmuró con una voz suave pero profunda. No tienes que hacer esto. No quiero que pases trabajo todas las mañanas. Alan la interrumpió con la misma suavidad. Quiero hacerlo, porque cada mañana necesitas que alguien esté a tu lado. Aquella frase le calentó el pecho. Solo un poco, pero suficiente para que las lágrimas quisieran salir de nuevo. Alan sopló la cucharada y la acercó a sus labios. Está caliente. Despacio. Tu-Vi lo miró. Una mirada larga, como si quisiera grabarse en la memoria su rostro, sus ojos, y esa manera tan cuidadosa de tratar algo que él consideraba valioso. Comió despacio cucharada por cucharada, y por primera vez en muchos años sintió el sabor de la tranquilidad. Alan notó que su mano estaba fría. La tomó entre las suyas y la frotó suavemente. Si te sientes cansada, puedes apoyarte en mi hombro. No voy a irme a ningún lado. Tu-Vi apoyó la cabeza en su hombro como un pajarito débil buscando refugio. Su cuerpo se aflojó, su respiración se volvió más tranquila. Alan cerró los ojos y apretó su mano un poco más. No importa cuál sea el resultado hoy, yo sigo aquí. No era una promesa, ni un juramento. Era la verdad, más clara que la luz de la mañana. Afuera, Ba-Jung se detuvo frente a la puerta. Miró las dos siluetas, una frágil, la otra firme. Sus ojos se humedecieron. Si hoy pasa algo malo, murmuró con tal de que este muchacho esté a su lado, mi hija no estará sola. El viento de la mañana pasó suavemente por el huerto de naranjos. El calor del arroz se extendió por la pequeña habitación, y en ese instante, aunque el miedo seguía ahí delante, khiến tôi chẳng còn sức để suy nghĩ nhiều. Thú Vi bắt đầu nhắm mắt
có sợ xin chào. Cô đi hãy lớn, cố gắng bảo vệ bản thân. Ai đó, các người định làm gì? Tôi vội vàng lấy một thanh còn đang cháy dở, chuẩn bị sẵn sàng đối phó, nhưng họ không dừng lại. Hai tên xấu xa đó không hề sợ một tên thục. Cô mà lên đến đây, nếu không tôi sẽ giết cô. Lời nói chúng lạnh lùng như thể mạng sống của Vi không đáng giá một đồng. Vi hoảng sợ nhưng không thể làm gì hơn. Một tên xấu đã lợi dụng Vi khi không chú ý, lao vào ôm lấy cô, bịt chặt miệng lại và không cô thở, không thể kêu cứu. Tên xấu đè Vi xuống, sức lực không đủ chống cự. Vi cảm thấy như mình đang chìm vào bóng tối, như thế mình không còn tồn tại. Một lúc sau, Vi cảm thấy đau đớn không thể thở, cơn đau tim cũ lại tái phát. Nghẹt thở, Vi cảm thấy mình không còn đủ sức để cầm cự nữa. Chỉ một giây sau, cô đã ngã quỵ